Mi nombre es Francisco Orlando Rosales, soy economista de profesión, tengo una maestría en Economía Ecológica y un doctorado en Economía del Desarrollo, y en este momento estoy terminando mi otra maestría, que es una maestría en Estadística Aplicada por la SPOL. La carrera de Economía la seguí en la Universidad Técnica del Norte en Ibarra. A partir de ahí, ¿no es cierto?, en octavo semestre tuve una materia que me llamó mucho la atención, que se llamaba, ¿no es cierto?, Economía de los Recursos Naturales. En la maestría de Economía Ecológica, ¿no es cierto?, mi interés fue entender, ¿no es cierto?, cómo las ciudades generan impactos ambientales a la naturaleza. Entonces mi tesis, ¿no es cierto?, se trata sobre un concepto llamado el metabolismo urbano, el cual lo exploré de forma más potente y más fuerte en el doctorado de Economía del Desarrollo, que lo hice ahí mismo en la Flaxo, inmediatamente. Es decir, salgo de la universidad, llego a la maestría, inmediatamente yo apruebo el doctorado de Economía del Desarrollo en la Flaxo. Entonces ahí profundicé mi campo analítico. Mi campo analítico es la economía ecológica, específicamente el concepto del metabolismo urbano. Este concepto te hace pensar a las ciudades como un tipo de sistema vivo. ¿Qué significa esto, no es cierto? Que nosotros, los seres humanos, las plantas o los animales, necesitamos energía y materiales para poder sobrevivir, obtener, ¿no es cierto?, transformarla de flujos monetarios a flujos físicos y poder solventar mi tesis doctoral. Yo me tomé con un docente llamado Roberto Rosero, que en aquel momento él era el director del instituto. A partir de ahí, ¿no es cierto?, su conexión y conversamos, me dio una mano para entender cómo generar las matrices de insumo producto, porque él es experto. Yo di mi primera entrada al instituto. A partir de ahí, ¿no es cierto?, hago la conexión con el instituto. Yo hago una presentación aquí frente a todos los investigadores en aquel momento de mi tesis, ¿no es cierto?, de mi tesis doctoral y de lo que estoy haciendo, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, yo me vinculo al instituto. Tengo esa vinculación al Instituto de Investigaciones Económicas. En el momento actual, ¿no es cierto?, con el nuevo director, el economista Pablo Quispe, ha habido una apertura amplia aquí para nosotros los investigadores, a tal punto, ¿no es cierto?, que junto con otras universidades, con la Escuela Politécnica Nacional, con el Instituto de Levi, nosotros tenemos un proyecto, también con la Flaxo, ¿no es cierto?, un proyecto acerca del Stow Flow Consistent, que es el flujo Stow consistente, ¿no es cierto?, en el cual yo estoy liderando desde la Universidad Central, pero la líder del grupo es la profesora Grace Llerena, ¿no es cierto?, de la Escuela Politécnica Nacional. Por lo tanto, lo que logra demostrar, ¿no es cierto?, que el instituto tiene conexiones con otras instituciones, y no solo nacionales, sino instituciones internacionales. Este modelo Stow Flow consiste en lo que busca, ¿no es cierto?, es tratar de modelar la economía ecuatoriana, que es una economía pequeña y dolarizada, para entender, ¿no es cierto?, cómo los flujos monetarios tienen efectos sobre la producción. Por lo tanto, cada flujo tiene un punto de nacimiento y tiene un punto de fin, lo que le hace más exquisito que sus gemelos, digámoslo así, modelos como son el modelo de equilibrio general. Lo hace mucho más exquisito y mucho más amplio. Mi parte fundamental en esta modelación es unir lo que les comentaba acerca del tema ambiental, ¿no es cierto?, el tema ecológico, utilizando un concepto madre, el concepto del metabolismo urbano, que se conoce como el metabolismo social. Es decir, nosotros a este modelo Stow Flow no solo le vamos a dotar, ¿no es cierto?, de flujos monetarios y flujos de la producción, la economía real, sino también vamos a ver este tipo de procedimientos, porque cada vez más personas hay en las ciudades. Según, ¿no es cierto?, datos de un Hábitat en el 2007, la mayor parte de personas se trasladaron al sector urbano, es decir, a las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades te generan, ¿no es cierto?, mayores réditos económicos, mejor educación, mejor vivienda, mejor acceso a servicios básicos. Entonces, cada vez más personas tienden a situarse en las ciudades, pero su propia presencia en las ciudades hace que demandemos grandes cantidades de recursos. Entonces, el concepto del metabolismo urbano, que es el que yo manejo a partir, ¿no es cierto?, como les contaba, del octavo semestre de mi carrera, ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, conmigo, para yo poder entender cómo es el comportamiento de las ciudades y cómo estas ciudades, al demandar grandes cantidades de recursos para la infraestructura urbana que necesitamos nosotros, los seres humanos, nuestra vivienda, ¿no es cierto?, nuestra comida, los vehículos donde nos trasladamos, la ropa que usamos, cada vez las ciudades, como tienen más personas, demandan más recursos, y eso genera impactos negativos. Lo que hizo que yo haga en mi tesis doctoral, ¿no es cierto?, un modelo de red ecológica para poderme graduar, el cual está publicado junto con uno de los mejores investigadores del mundo de este tipo de análisis, que se llama Brian Fatt. Mi tesis, ¿no es cierto?, este paper está publicado en Journal Industrial Ecology.
Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos una red interdisciplinaria y multidisciplinaria y de varias universidades a lo largo del planeta. Como les decía, la Universidad Central, ¿no es cierto?, yo como parte del instituto, la Escuela Politécnica Nacional, que lidera el proyecto, el Instituto de Levi, que es uno de los mejores institutos a nivel planetario de temas monetarios y específicamente en este tipo de modelos, los modelos StuffFlow. Ahí tenemos a dos investigadores de alto nivel, que es Giuliano Toshiro y también al profesor Gennaro Cesa, los cuales tienen ya un historial muy fuerte en la modelación de StuffFlow. Además, ¿no es cierto?, estamos tratándonos de vincular con el Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto?, y el Banco Central, porque para poder hacer la modelación para el Ecuador necesitas grandes cantidades de datos. Los datos los tienen ellos, por lo tanto, este modelo les serviría no solo en temas de investigación, sino también ¿para qué? Para hacer política pública. Sería, ¿no es cierto? Y lo bueno de el momento que está viviendo ahora el instituto es esta apertura que nosotros tenemos los investigadores, ¿no es cierto?, para poder expandir nuestros tentáculos, si cabe el término, de investigación con otras universidades. Además, el día de hoy yo me enteré, ¿no es cierto?, que yo mandé unas 2 ponencias para un congreso que se llama el Congreso de Biométrica, el Congreso Internacional de Biométrica. Yo he sido aceptado junto con la investigadora, ¿no es cierto?, Grace Llerena, para esta ponencia, y por lo tanto tenemos exactamente 2 ponencias que sus nombres dicen lo siguiente. Denme un segundo ya. Estamos nosotros aceptados para nuestra primera ponencia, que es la movilidad, ¿no es cierto?, de la vulnerabilidad de los empleados del Ecuador durante la recesión económica del 2024, un análisis comparativo de técnicas de clasificación avanzada. ¿No es cierto? Aquí estamos haciendo una mezcla de nuestro expertise, que es como economistas, hablando de un tema muy fuerte, conocido como la vulnerabilidad, cómo las personas, ¿no es cierto?, pasan de ¿no es cierto?, de este sector de ser vulnerables a ser pobres. Realmente una persona vulnerable es una persona que no es ni pobre y tampoco clase media, está justo en la mitad. Entonces nosotros utilizamos las técnicas avanzadas de Machine Learning, como por ejemplo, estamos utilizando la regresión logística, estamos utilizando redes neuronales, ¿no es cierto? Estamos utilizando otros 2 más metodologías que se me están yendo en este momento para poder hacer la clasificación. O sea, cada una de las investigaciones es desafiante. O sea, cuando tú estás haciendo investigación, y por eso me parece una de las políticas más adecuadas del gobierno nacional, ¿no es cierto?, es que el profesor tenga este título de profesor investigador. Porque cuando tú estás haciendo investigación, tú también estás aprendiendo cosas nuevas. Es decir, tú no te estás quedando con la información que tú aprendiste cuando seguiste tu pregrado, la maestría, el doctorado, sino tú estás aplicando lo que demanda aprender día a día, ¿no es cierto?, nuevas cosas. Y estas nuevos conocimientos, nuevos instrumentos, ya sean estadísticos, de conceptos, uno les puede trasladar de forma fácil a los estudiantes. Entonces, la conexión, ¿no es cierto?, de la investigación, la profundidad que tiene cada una de ellas, porque cada investigación es distinta, te hace, ¿no es cierto?, que tú como docente expandas tus límites investigativos. Y en ese tipo de expansión, uno aprende más conceptos de la economía, conceptos de las ciencias como la economía ecológica, en mi caso, de la biología e instrumentos de la estadística que te permiten modelar. Entonces, uno como ya tiene este conocimiento porque ha hecho la investigación, se te hace mucho más fácil compartir con los estudiantes. Por ejemplo, en mi caso, yo doy materias de series temporales, introducción a la econometría, series temporales, introducción a la econometría y proyección econométrica. Y a mis estudiantes, ¿no es cierto?, yo les enseño a programar y además en este momento estamos tratando de programar utilizando inteligencia artificial en una herramienta llamada Google Colab. Primero les enseño la teoría, porque tú puedes ser un buen econometrista teórico, pero puede ser que tú seas buen estadístico y no puedas ser un buen econometrista. Entonces, primero tú tienes que tener el conocimiento teórico y después, ¿no es cierto?, las herramientas que te permiten vincular y hacer mejor tus investigaciones o los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, este tipo de herramientas, ¿no es cierto?, esta profundidad las investigaciones necesitan que tú las hagas, las puedes compartir con los estudiantes. ¿Tienes? Uno de los consejos que les puedo hacer a los estudiantes, ¿no es cierto?, es, primero, hacerse amigo de la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto, no es cierto? No es que tú vas a utilizar la inteligencia artificial para copiar, porque eso sería los errores más grandes. Tiene que ser tu aliado, es decir, tiene que ser tu asistente. Pero antes, ¿no es cierto?, de tocarle a la inteligencia artificial, todos los conocimientos que se imparten en las universidades, en la carrera de economía aquí, en la carrera de finanzas, en la carrera de estadística, teóricos, tienen que estar fuertes. De esa forma, ¿no es cierto?, cuando utilizas estas herramientas puedes mejorar tus análisis, comprender a profundidad conceptos, mejorar las explicaciones
Y sobre todo, como estamos en la plena era de los datos, ¿no es cierto? Yo les motivo a los estudiantes que aprendan estadística, programación y matemática de forma más profunda. O sea, me parece que la economía tiene un conjunto de escuelas gigantesco. De hecho, la economía se divide en dos grandes grupos. Tienes las escuelas ortodoxas y las escuelas heterodoxas. Cada una de ellas, ¿no es cierto?, lo que ha permitido es que evolucione la ciencia. Es como el árbol de la vid. El árbol de la vid, ¿no es cierto?, para que, digamos que este es el tallo, y para que aparezcan los dedos, ¿no es cierto?, esto primero tuvo que haber aparecido, y después esto muere y aparece la siguiente etapa. Así es la ciencia, ¿no es cierto? Hay procesos que tienen que darse, por lo tanto, hay escuelas que si bien no tenían la razón completamente dicha y que hasta ahora se enseñan, pero es muy bueno entenderlo para saber cómo debemos criticar cada una de las escuelas económicas y poder, ¿no es cierto?, avanzar en el conocimiento. Por lo tanto, per se, no tendría ningún tipo de mito sobre la economía. Bueno, el gran mito de la mano invisible de Adam Smith, ¿no es cierto?, que él realmente no lo dijo. De hecho, ni siquiera lo escribe en sus libros, porque si él hubiese querido, ¿no es cierto?, realmente este concepto ampliarlo, tuviera al menos un capítulo de eso. Y ¿no es cierto?, en el libro La riqueza de las naciones, Adam Smith, ¿no es cierto?, el concepto de la mano invisible lo topa de forma muy marginal. Uno de los mitos a desmentirse es que no existe realmente este concepto de la mano invisible, ¿cierto? Una ciencia socioeconómica. Porque si bien utilizamos instrumentos matemáticos, ¿no es cierto?, la economía seguirá y sigue siendo, no sé si sea ciencia, la verdad, seguirá siendo ¿qué? Una disciplina socioeconómica. Por lo tanto, los economistas debemos estudiar economía. ¿Para qué? Para poder resolver los problemas de la sociedad. ¿Por qué se interesó? Nos dijo por qué se interesó en la investigación, pero... Tal vez quieres que profundice en algún tipo de investigación. Sí, en la o sea, ¿cómo se relaciona la investigación que hace con la economía? O sea, nos mencionó... que es de biología. Ajá, biología, Claro, entonces... si hablamos de la economía ecológica, ¿ya? Eso. Entonces, ¿no es cierto? La economía ecológica es un concepto, ¿no es cierto? Es una ciencia transdisciplinar que utiliza conceptos de la ecología en la economía. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros compramos un teléfono celular, ¿no es cierto?, tú dicen, por ejemplo, me invento, este cuesta $150. Entonces tú pagas los $150 y recibes este artefacto, ¿sí o no? Pero este artefacto, para ser construido, necesita ¿de qué? De materiales que vienen ¿de dónde? De la naturaleza. Por ejemplo, el plástico, ¿cierto?, que viene del petróleo. Es decir, que cada uno de los bienes y servicios que son creados en la economía vienen ¿de dónde? De la naturaleza. Entonces, nosotros como seres humanos, ¿no es cierto?, vamos a la naturaleza, extraemos el recurso natural, lo transformamos y obtenemos bienes y servicios. Entonces, cuando nosotros estamos yéndonos hacia la naturaleza, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es cogiendo los recursos de ahí, ¿no es cierto? Y como nosotros, los seres humanos, cada vez cogemos recursos mucho más fuerte por encima de la tasa de regeneración, generamos problemas ambientales. Por ejemplo, el uso, ¿no es cierto?, de los combustibles fósiles en los vehículos. Cuando tú, ¿no es cierto?, los combustibles fósiles vienen ¿de dónde? Del petróleo. ¿El petróleo dónde está? Está en la naturaleza. Entonces tú extraes el petróleo, transformas en gasolinas y diésel y lo utilizas en los vehículos. Pero cada vez la utilización más amplia, ¿no es cierto?, de este tipo de recursos naturales no renovables en la economía. ¿Para qué? Para que se muevan las personas, para que las empresas, ¿no es cierto?, puedan obtener energía y producir sus bienes y servicios. Ahí está viendo la conexión, ¿estamos? Porque nosotros utilizamos recursos naturales que son, ¿no es cierto?, transformados en bienes y servicios, ya sea ropa, energía, materia y alimentos. Por lo tanto, hay una conexión muy fuerte entre la economía y la naturaleza. Entonces, para poder tener un conocimiento más amplio de la economía, nosotros tenemos que conocer temas de la ecología, cómo nosotros, cuando cogemos los recursos naturales, qué tipo de afectaciones estamos teniendo. Por ejemplo, cuando tú vas al Yasuní, ¿no es cierto?, y abres los pozos, tú estás perforando la naturaleza. Y en ese momento, ¿no es cierto?, los derrames de petróleo afectan ¿qué? Toda la naturaleza circundante. Se sabe, ¿no es cierto?, que el Yasuní, por ejemplo, es uno de los sectores más mega diversos del planeta. Cuando tú extraes sin mayor cuidado los recursos naturales como el petróleo de este tipo de sectores, puedes contaminarlos. Y en ese tipo de contaminación, ¿no es cierto?, lo que estás haciendo es perjudicando a un conjunto gigantesco de especies, de comunidades que se sirven de los recursos naturales de ese sector y también ¿de qué? De la propia naturaleza. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?,
esta conexión entre la economía y la ecología, ¿a través de qué? Del uso de recursos naturales que nosotros tenemos. ¿De dónde? De la naturaleza. Ya. Muchas gracias.